Noticentro 1, CMI. Presidente Petro acelerará viaje a China por el futuro del metro de Bogotá. Sigue debate político por el metro. ¿Será elevado o subterráneo? Depuración en la policía por casos de corrupción. En 24 horas, 13 detenidos. Corte Suprema anunciará fallo de condena contra el exministro Andrés Felipe Arias. Por robarlo, asesinan a militar en Batallón de Cali. Encuentro entre el director del Gaula y comerciantes de Barranquilla por casos de extorsión. Encuentran cuerpo desmembrado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. A la cárcel La Picota envían a John Paulos, acusado del crimen de la DJ Tres Palacios. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir fallo en contra del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el escándalo de agroingreso seguro. César Melo, ¿qué decidió la Corte? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de mantener la sentencia condenatoria en contra del exministro de Agricultura del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, por el escándalo de agroingreso seguro. Recordemos que el exministro había sido sentenciado a 17 años de cárcel por los delitos de peculado y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales por la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación por la corrupción que hubo en los negocios de agroingreso seguro y miles de contratos que eran destinados para ayudar a los campesinos y terminaron en manos de terratenientes y otras personas que no tenían derecho a acceder a estos beneficios agrícolas. Lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en su decisión leída este viernes es que la defensa no aportó los materiales suficientes para lograr tumbar la condena que se había impuesto en primera instancia. Es de recordar que el caso del exministro Andrés Felipe Arias había sido muy polémico porque él había alegado que únicamente había tenido derecho a una única instancia. Lo que se hizo en la legislación colombiana fue abrirle esta oportunidad para que el ministro pudiera impugnar esta decisión de primera instancia y ahora, tras analizar los alegatos de la defensa, de la Fiscalía y de la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia establece que mantiene la condena contra Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, que en este momento paga su condena en detención domiciliaria. Y en otras noticias también judiciales, en las últimas horas se conoció que un juez de control de garantías envió a la cárcel a John Paulos, el ciudadano estadounidense que se hizo célebre por participar en el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios y quien fue acusado por la Fiscalía General de la Nación y llevado a audiencia. Un juez de control de garantías lo envió a la cárcel y hoy el IMPEC dijo que irá a La Picota. Tras analizar los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas, un juez de control de garantías decidió enviar a la cárcel a John Paulos, el estadounidense señalado de asesinar a la DJ Valentina Tres Palacios. Los elementos materiales probatorios hasta aquí examinados permiten concluir sin lugar a dudas que la agresión mortal ejecutada en contra de Valentina derivó en un contexto de violencia de género por su condición de mujer. En la audiencia, el abogado de Paulos pidió que su cliente fuera enviado a un centro de reclusión especial y además planteó la teoría de que el hombre no vino a Colombia a asesinar a Valentina Tres Palacios y que la amaba. Y pretendía organizarse con ella. Si trajo consigo todas sus pertenencias de valor, como ya lo indiqué anteriormente, mi representado no vino a Bogotá para asesinar a alguien, vino a estar con alguien que amaba. Tras la decisión del juez, lo que sigue en el proceso es la presentación del escrito de acusación que la Fiscalía hará en los próximos meses y posteriormente arrancará el juicio. Así es, y John Paulos enfrentará este juicio por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas en un juicio que muy seguramente arranque en los próximos meses ante un juez de conocimiento cuando la Fiscalía General de la Nación presente ese escrito de acusación. Ampliación de estas dos importantes noticias a la 1 de la tarde. César Melo, desde la Corte Suprema de Justicia, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. Sigue la fuerte polémica por el futuro del metro de Bogotá. Esta mañana el presidente Gustavo Petro anunció que acelerará su viaje a China para buscar opciones ante su petición de que sea subterráneo. La alcaldesa Claudia López respondió hoy y dice que no se le puede hacer un chantaje a la capital.
A través de su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro confirmó que viajará a China para adelantar gestiones diplomáticas que permitan soterrar un tramo del metro de Bogotá. Solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades. Aceleraré mi viaje a China para buscar opciones con el gobierno de ese país en relación con el metro de Bogotá. La alcaldesa Claudia López, por la misma vía, defendió el metro elevado y pidió respeto al gobierno tras la advertencia del ministro de Transporte. Gracias a todos por querer y defender a Bogotá. Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir. Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. Bogotá región se respeta. El exgerente del metro, Andrés Escobar, quien firmó el contrato del metro elevado, advirtió que de modificarse el proyecto se caerían los créditos solicitados ante la banca multilateral, pues tienen destinación específica. En consecuencia, el megaproyecto se quedaría sin financiación y Bogotá sin metro. Las decisiones de priorización de los sistemas de transporte público son decisiones de cada municipio, de cada distrito. Se cae la financiación de la banca multilateral y por consiguiente no alcanza el dinero y la obra quedaría incompleta. El exalcalde Enrique Peñalosa también arremetió contra el gobierno del presidente Petro. Esas amenazas solamente son matonería burda, vergonzosa. Él piensa que como fue elegido presidente que puede manejar a Colombia como si fuera su finca, despilfarrar billones y billones de los colombianos que deberían invertirse en las regiones más pobres simplemente en cambiar por capricho un metro que ya está en construcción, contratado. Los proyectos que estarían en riesgo de quedarse sin financiación serían el Regiotram del Norte, 3 cables aéreos, la calle 13, la Alo Sur e incluso la segunda línea del metro a Suba y Engativá. En medio de la polémica, hoy se registró un duro choque en el Consejo de Bogotá entre los que prefieren el metro subterráneo y otros el metro elevado. Diana Giraldo con la información de esta noticia. Buenas tardes, Diana. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Pues hace pocos minutos hubo una zambra aquí en la plenaria del Consejo de Bogotá entre unos concejales que respaldan el proyecto Metro Elevado y que le piden al gobierno nacional frenar los chantajes a la ciudad y otro grupo de concejales de izquierda que defienden las modificaciones planteadas por el presidente de la República. Lo cierto es que las cargas están así. Aproximadamente 38 concejales firmaron una carta pidiéndole al presidente que respete el proyecto contratado en la capital del país. La discusión sobre el metro de Bogotá calentó los ánimos en el Consejo. En un bando, y el más nutrido, estaban los que defendían la primera línea elevada. Una visión que es más mayoritaria que minoritaria. Casi la totalidad de los concejales de Bogotá hoy le dicen al presidente Gustavo Petro que Bogotá se respeta y que no vamos a ceder a ningún tipo de chantaje vulgar que está haciendo el gobierno nacional, de que si no modificamos, como quieren, la primera línea del metro que ya están dando, nos van a quitar bogotanos la plata de nuestros impuestos para las futuras y demás obras de movilidad que necesita nuestra ciudad. Por una diferencia política, no se puede uno parar de la mesa y decir, si no se hace exactamente lo que yo digo, entonces todo se va al traste. Aquí hay que llamar a la sensatez y al diálogo. En el otro, los que defendían el metro subterráneo. Primero, pues no representaría ningún retraso, realmente la obra se puede avanzar, el avance que hay en estos momentos es del patio taller, el patio taller no tendría por qué modificarse. Y segundo, tenemos la oportunidad porque todavía no hay estudios de detalle de lo que sería el trazado de la línea de ese tranvía que piensan hacer aéreo, que afecta no solo el mobiliario urbano, sino además tiene afectaciones en salud que son muy importantes. Poder corregir estos errores antes de que tenga un paso que ya sea irreversible, pues definitivamente es una muy buena opción para Bogotá. Lo cierto es que 38 concejales firmaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro para pedirle respeto por la autonomía de la ciudad y por el proyecto en ejecución. Los cabildantes alistan un debate de control político sobre este tema en la corporación. Incluso aquí en el Consejo de Bogotá se está alistando todo para adelantar un debate de control político a este tema del Metro de Bogotá. Recordemos que el proyecto en ejecución ya tiene un avance del 18% y se han invertido alrededor de 1 billón de pesos en adquisición predial y en traslado de redes. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde el Consejo de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Gracias, Diana. Siguen destapándose los casos de corrupción en la Policía Nacional. En 24 horas, 13 uniformados fueron detenidos. ¿Por cuáles denuncias? Stig Luengas nos cuenta. Buenas tardes.
Así es, Bianca y televidentes, feliz tarde. Una verdadera depuración se está presentando dentro de la Policía Nacional en Colombia. En solo 24 horas fueron capturados 13 policías. ¿Cómo fueron capturados? Pues 5 en el departamento de Nariño, pertenecientes a la Dirección de Carabineros. Estos estaban participando en actos de corrupción, así como 6 policías que fueron capturados en Bogotá. De estos, 4 en la localidad de Teusaquillo, quienes estaban extorsionando a comerciantes. También se habló en las últimas horas de la captura de un coronel de la Dijín, 12 años de servicio, y también se le evidenció extorsión agravada. Adicional a esto, un patrullero en el departamento de La Guajira fue capturado, es decir, 13 capturas en 24 horas. Pero atención también a esta importante cifra. Desde julio del año 2022 a la fecha son 500 policías investigados. De estos, solo hay 150 con procesos abiertos. Podría indicarle que desde el 1 de julio hasta la fecha se han recepcionado en punto de delitos que podríamos arropar bajo la corrupción algo más de 15 que estamos adelantando para dar los resultados lo más pronto posible. Dentro de los delitos más recurrentes podríamos tener la concusión, el peculado por apropiación. Diríamos que serían las 2 líneas fundamentales en concurso con otros como falsedad ideológica en documento público. También se pronunció el doctor José Reyes, director de la Justicia Penal Militar. También han tenido que interceder ante esos fiscales que se prestan para actos de corrupción. Una última decisión que se adoptó tiene que ver con un fiscal de instrucción penal militar y policial de La Guajira, porque también se encontraron atrasos significativos que ponen en entredicho la eficacia y la eficiencia de la justicia penal militar, y esos obstáculos había que removerlos, pues tomando las decisiones de insubsistencia correspondientes. En las regiones donde más corrupción en la policía se presenta, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca y Antioquia. Justamente hablamos con el comandante de la policía de Bogotá, el general Carlos Triana, quien reveló la cifra de policías destituidos en el año 2022 por corrupción. El año pasado se capturaron 26 integrantes de la institución por diferentes motivos, por orden judicial, pero también en flagrancia por diferentes motivos. Somos implacables con ese fenómeno de la corrupción y vamos a seguir insistiendo precisamente en obtener información para valorar la información y tomar decisiones de tipo administrativo, pero también a partir de la investigación de tipo disciplinario, respetando el debido proceso, las investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con la Justicia Penal Militar, para aquellas malas conductas que se evidencien. Continuará entonces la lucha contra la corrupción, así como avanzarán las investigaciones. Ahora cambiamos de tema porque en el sur de la ciudad de Cali fue asesinado un soldado profesional mientras prestaba servicio de centinela. Al soldado le robaron su fusil y lo apuñalaron en varias ocasiones afuera de una estación, un batallón militar. Fue asesinado nuestro soldado Cristian José Castillo Guevara, perteneciente al batallón de policía militar número 3 en el cantón militar Pichincha, al sur de Cali. De acuerdo a información preliminar, durante su turno de centinela habría sido atacado por desconocidos desde el exterior de la unidad. Estos posteriormente le habrían hurtado su arma de dotación. Tan pronto se conoció la situación, se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de iniciar las investigaciones a que haya lugar, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrió este lamentable hecho. El soldado profesional fue identificado como Cristian José Castillo Guevara. Cambiamos de tema porque en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, las autoridades encontraron a un hombre de tan solo 17 años de edad desmembrado. Según sus familiares, en una nota que les llegó a su vivienda, se decía que este cuerpo había sido abandonado en zona boscosa de esa localidad del sur de Bogotá. Hasta allí llegaron los familiares con la policía, donde efectivamente lo encontraron desmembrado.
Familiares de un joven de 17 años encontraron el cuerpo de su familiar hallado en zona boscosa y rural de la localidad de Ciudad Bolívar. Las familias manifestaron de que este familiar había sido desaparecido una semana anterior. En este momento la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra articulando todas sus capacidades investigativas para poder establecer los móviles de los hechos y llegar a esclarecer los motivos y encontrar a los autores que cometieron este hecho. El joven de tan solo 17 años había sido reportado como desaparecido hace tan solo algunos días por sus familiares. La policía está investigando quiénes fueron los autores materiales de este homicidio. Con esa información me despido, pero a la 1 de la tarde más detalles de las 3 noticias. Por ahora, Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. Sigue la polémica por la denuncia del gobernador de Antioquia, quien aseguró que disidencias de las FARC realizan patrullajes en el norte del departamento. Hernán Muñoz, ¿qué nuevas reacciones se han conocido? Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta señal en directo desde el Centro de Convenciones de Plaza Mayor. Al fondo, la Iglesia Sagrado Corazón de Barrio Triste. Son muchas las reacciones que hoy se han originado a nivel país por estos 8 videos en los que se observa cómo algunos presuntos disidentes de las FARC pues están visitando algunos colegios, escuelas rurales en los municipios de Campamento, Yarumal y San Pedro de los Milagros. El primero en reaccionar ha sido el alcalde del municipio de Yarumal, municipio que hoy, después de Medellín, encabeza la lista de homicidios con 8 crímenes en el municipio de enero. Dice que aumentaron las acciones armadas, los patrullajes y también calificó como ausencia del Estado todo lo que está ocurriendo hoy. Le hizo un llamado al alto comisionado y al presidente Gustavo Petro para que ponga sus ojos sobre esta zona del norte del departamento de Antioquia. Mire, en las últimas horas se ha conocido un nuevo video en redes sociales. Algunos disidentes de las FARC ingresan a una institución educativa rural y bailan con los niños en un salón de clases, pero bailan portando armamento y también uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Las autoridades, por su parte, anunciaron un plan de intervención en esta zona y también desde aquí, desde Medellín, se ha pedido al gobierno nacional que por favor sean claros en los protocolos de verificación que según ellos todavía no existen y no han sido establecidos con los grupos armados, con el gobierno nacional y con la fuerza pública. Vamos ahora con noticias de Medellín porque les vamos a mostrar el siguiente video que es indignante. Una mujer en la Comuna 9, Buenos Aires, golpeó a su hijo en repetidas ocasiones con una tabla. El menor, en señal de auxilio, puso sus manos para resistir el dolor, pero la mujer seguía golpeándolo. Ante la denuncia y el video que fue grabado por una vecina desde otra ventana, las autoridades actuaron y ya el bebé fue retirado de esta vivienda y según lo han confirmado las autoridades, en las últimas horas fue trasladado hacia la inspección de familia en el barrio Buenos Aires de Medellín. Durante la mañana hubo una rueda de prensa en la que consultamos con la Policía Metropolitana. Ellos confirmaron que la mujer podría ser judicializada por violencia intrafamiliar, pero precisaron que están a la espera de la entrega del reporte del examen médico-legal que se le ha practicado al menor. Las autoridades desde la Policía de Infancia y Adolescencia han rechazado este acto de violencia intrafamiliar y le pidieron a otras instituciones, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF, que por favor intervengan en esta situación. Y vamos a terminar con un reporte que nos acaba de entregar la Policía Metropolitana. Se ha confirmado que con un ingenioso dispositivo que se parece a una alarma control remoto de los carros, los delincuentes están cambiando absolutamente todo el dispositivo por dentro y lo están convirtiendo en un elemento para robar carros. ¿Cómo funciona? Le cambian el sistema interno, luego oprimen el botón y se van en los parqueaderos o en las afueras de las calles de carro en carro y logran desactivar todo el sistema de seguridad. Incluso logran encenderlo para lograr su cometido criminal. En las últimas horas las autoridades ya confirmaron la captura de 3 personas, la recuperación de 3 camionetas, la incautación de 2 armas de fuego y según la investigación de estas personas capturadas, al parecer llevaban los vehículos hacia el municipio de Copacabana para regrabar los sistemas de seguridad y luego revenderlas. Estas 3 noticias desde la capital de Antioquia las
ampliaremos en detalle después de la 1 de la tarde. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Hernán. Hacemos una pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, director del Gaula se reúne con comerciantes de Barranquilla por casos de extorsión. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Cayó alias Fabián, uno de los sicarios más buscados en Palmira, Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿De quién se trata? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Pues se trata de este jefe de una red de sicarios, fue capturado junto a otras 5 personas, alias Fabián, y estas otras 5 personas eran los presuntos responsables de al menos 4 homicidios en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, entre el 2022 y en lo poco que llevamos del 2023. Durante el operativo de captura se les incautó droga que sería vendida en este municipio y también algunas motocicletas. Todos fueron enviados a prisión por orden de un juez de la República. Mientras tanto, vamos para el norte de nuestro departamento, donde fueron capturadas 2 personas por el presunto delito de extorsión. Fueron detenidos en flagrancia cuando recibían la suma de 2.500.000 pesos por parte de una agricultora, la cual le exigían la suma de 5 millones de pesos con tal de no atentar contra su vida. Se hacían pasar como integrantes de una disidencia de las FARC y la amenazaban a través de llamadas telefónicas y de mensajes por WhatsApp. Uno de los capturados es sobrino de la víctima y este operativo se cumplió en Roldanillo, municipio hasta donde hicieron desplazar a la víctima para no levantar sospecha, pero gracias a la denuncia que interpuso esta mujer se logró capturarlos en flagrancia y enviarlos a prisión. La mujer, por fortuna, no resultó lesionada durante este operativo que se cumplió en el norte de nuestro departamento. Regresando con temas de la capital del Valle del Cauca, observen el siguiente video. Es un brutal caso de justicia por mano propia. Un hombre de 28 años resultó gravemente herido luego de recibir 3 heridas con arma cortopunzante por parte de otro sujeto, luego de ser acusado de estar atracando en el centro de Cali a una mujer que transitaba por el sector. Este hombre fue llevado a un centro asistencial donde permanece y a la espera de resolver su situación judicial. Solamente falta que interpongan la respectiva denuncia por hurto. Entre tanto, el presunto agresor que le propinó estas 3 heridas con arma blanca fue capturado y en este momento se encuentra también a la espera de resolver su situación judicial. Finalizamos con la recompensa de hasta 10 millones de pesos que ofreció la alcaldía de Yumbo, Valle del Cauca, después del asesinato del escolta de la Secretaría de Gobierno de este municipio. Las autoridades informaron que este hombre era oriundo de Risaralda, se encontraba realizando actividades personales cuando fue abordado por sujetos en moto que le dispararon en repetidas ocasiones. Durante este violento atentado también 2 personas resultaron lesionadas. En este momento se encuentran fuera de peligro. Juan Pablo Ceballos Montoya, de 44 años, era el escolta de la actual secretaria de Gobierno, Tatiana Luna. Las autoridades también descartaron que se tratara de un atentado en su contra. Están a la espera también de investigar a través de los videos de seguridad del sector para ubicar a los otros responsables. Un presunto sicario fue capturado con arma de fuego. Es por ahora toda la información en Cali, Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Sebastián. El director del Gaula se reúne con comerciantes en Barranquilla para definir un plan de acción ante los casos de extorsión. Jorge Castro, ¿qué se ha conocido de este encuentro? Buenas tardes. Muchas gracias, Bianca. Muy buenas tardes. Acaba de concluir una reunión de más de 3 horas aquí en el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en donde diferentes sectores de la producción, pequeños comerciantes, en su mayoría han exigido acciones al gobierno nacional y particularmente a la policía. Esta reunión se dio con el director nacional del Gaula, el coronel Giovanni Cristancho, quien ha escuchado a los comerciantes. Mirelis Camacho es la presidenta de la Asociación de Abarroteros de Barranquilla, ASABA. ¿Qué se concluye? ¿Qué peticiones? ¿Cuáles son las exigencias directas de los gremios de comerciantes a la Policía Nacional? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, realmente mayor presencia, porque sabemos que esa es una debilidad enorme que tenemos
tenemos en este momento, pero se diseñaron estrategias, nuevos planes de trabajo. Realmente lo que pedimos fue novedad. Nosotros el problema lo conocemos todo y ellos pues son los indicados y son los que conocen mejor que nosotros. Vamos a esperar que una vez arranque este plan de trabajo diseñado y presentado hoy por el director nacional, empiece a dar los resultados y los frutos, no solamente en el área metropolitana, todos los municipios que en este momento están impactados con este flagelo de la extorsión. Bueno, además de la extorsión, el tema de la inseguridad, los hechos que se han presentado en el centro de Barranquilla, como ayer un atentado a un abogado, realmente se está ya copando la paciencia de los comerciantes alrededor del tema de la seguridad en sus diferentes frentes. Sí, pero seguimos confiando en la institucionalidad. Claramente ellos son los indicados, es reforzar el trabajo, mayor presencia, y eso que se está viendo hoy, lo que pedimos es que fuera permanente, no intermitente. Muchas gracias, Mireille, muy amable. Mireille Camacho es la presidenta de la Asociación de Abarroteros de la capital del Atlántico, uno de los sectores afectados. Fueron diferentes los representantes del comercio de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, también de los vendedores del centro de la ciudad de Barranquilla, los establecimientos nocturnos, todos aquejados por el tema de la seguridad y el consenso de solicitar más presencia pública en las calles de la capital del Atlántico. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Muchas gracias, Jorge. En Cartagena denuncian que sigue aumentando el número de atracos. ¿Qué dicen las autoridades? Tatiana Rodríguez, buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Bastante preocupación por parte de la ciudadanía y de algunos gremios en la capital de Bolívar, teniendo en cuenta que ha habido un aumento significativo en el caso de hurtos en el último año en la capital de Bolívar. Específicamente, el hurto a personas es la modalidad más frecuente en la ciudad. De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Cartagena, hasta esta fecha se han recepcionado 700 denuncias por caso de hurtos, un aumento significativo si se compara con el año anterior, cuando se registraron 560. Las autoridades han explicado que esto es una modalidad que se está viviendo en todas las zonas de Cartagena y que no es en una zona específica, por lo que no se trata de una banda, sino más bien todo el tema social que vive Cartagena. Frente a esta situación, las autoridades adelantan megatomas en diferentes barrios de la capital de Bolívar con el fin de combatir la criminalidad. Estados Unidos y Canadá reportan la presencia de un sospechoso globo espía chino. La Cámara de Representantes de Estados Unidos convocó una reunión de emergencia, criticaron acciones de Joe Biden y reclamaron el derribo del artefacto. Un presunto globo espía chino ha estado volando sobre Estados Unidos durante un par de días. El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, detalló que el ejército rastrea el objeto no identificado con forma circular, que no es la Luna, pero que sobrevuela el espacio aéreo continental del país. Indicó que no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra, al tiempo que aseguró que viaja actualmente a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial. Se movilizaron aviones de combate, pero los líderes militares aconsejaron al presidente Joe Biden que no disparara el globo desde el cielo por temor a que los escombros pudieran representar una amenaza para la seguridad. China dice estar investigando la situación, pero también que no tiene intención de violar ningún territorio. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, tildó de descarado desprecio a la soberanía del globo y convocó una reunión de emergencia al grupo de parlamentarios encargados de abordar la información de inteligencia en el país. Desde Canadá también denunciaron la detección del globo. La Unión Europea respaldó la adhesión de Ucrania al bloque comunitario durante la cumbre que se realiza en Kiev. Los máximos líderes de la Unión Europea expresaron nuevamente su apoyo al proceso de adhesión de Ucrania durante una cumbre en Kiev, en pleno conflicto con Rusia, que ha redoblado su ofensiva en el este de la exrepública soviética. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, prometió apoyar a Ucrania en todo lo que se pueda. The EU will support you in every way we can for as long as it takes. We are not intimidated and will not be intimidated by the Kremlin, because Ukraine and the EU, we are family. La cumbre de hoy es la primera que celebran desde el inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022 y desde que el Consejo Europeo concedió a Ucrania, en junio de ese mismo año, el estatuto de país candidato a entrar al bloque comunitario.
La OTAN denunció la violación de Rusia al nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas y le exigió que respete el pacto nuclear con Estados Unidos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte expresó su preocupación por el hecho de que Rusia incumpla sus obligaciones en el Tratado New START y le pidió que respete este acuerdo de desarme nuclear que la vincula con Estados Unidos. En un comunicado conjunto, los 30 miembros de la OTAN señalan que el control efectivo de armas es una contribución esencial a sus objetivos de seguridad e insisten en que el tratado sigue siendo de interés para la seguridad nacional de la comunidad internacional. Esta notificación sigue las denuncias del Departamento de Estado estadounidense, que acusó esta semana a Rusia de incumplir el nuevo START al negarse a permitir la presencia de inspectores en sus territorios y obstaculizar los esfuerzos de Washington para abordar dicha cuestión. El presidente francés Emmanuel Macron mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en París, en donde le advirtió las consecuencias que tendrá para Irán si continúa con su programa para dotarse de la bomba atómica. Macron ha criticado la falta de transparencia de Irán sobre sus actividades nucleares y ha advertido que su apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania expone a Irán a nuevas sanciones y a un creciente aislamiento. Presidente Petro acelerará viaje a China por el futuro del metro de Bogotá. Sigue debate político por el metro. ¿Será elevado o subterráneo? Depuración en la policía por casos de corrupción. En 24 horas, 13 detenidos. Corte Suprema ratifica culpabilidad de exministro Arias en caso de agroingreso seguro. Por robarlo, asesinan a militar en Batallón de Cali. Encuentro entre el director del Gaula y comerciantes de Barranquilla por casos de extorsión. Encuentran cuerpo desmembrado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. A la cárcel La Picota envían a John Paulos, acusado del crimen de la DJ Tres Palacios. Con Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro anunció que acelerará su viaje a China para buscar opciones ante su petición de que el metro sea subterráneo. La alcaldesa Claudia López respondió hoy y dice que no se le puede hacer un chantaje a la capital. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro confirmó que viajará a China para adelantar gestiones diplomáticas que permitan soterrar un tramo del metro de Bogotá. Solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades. Aceleraré mi viaje a China para buscar opciones con el gobierno de ese país en relación con el metro de Bogotá. La alcaldesa Claudia López, por la misma vía, defendió el metro elevado y pidió respeto al gobierno tras la advertencia del ministro de Transporte. Gracias a todos por querer y defender a Bogotá. Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir. Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. Bogotá región se respeta. El exgerente del metro, Andrés Escobar, quien firmó el contrato del metro elevado, advirtió que de modificarse el proyecto se caerían los créditos solicitados ante la banca multilateral, pues tienen destinación específica. En consecuencia, el megaproyecto se quedaría sin financiación y Bogotá sin metro. Las decisiones de priorización de los sistemas de transporte público son decisiones de cada municipio, de cada distrito. Se cae la financiación de la banca multilateral y por consiguiente no alcanza el dinero y la obra quedaría incompleta. El exalcalde Enrique Peñalosa también arremetió contra el gobierno del presidente Petro. Esas amenazas solamente son matonería burda, vergonzosa. Él piensa que como fue elegido presidente que puede manejar a Colombia como si fuera su finca, despilfarrar billones y billones de los colombianos que deberían invertirse en las regiones más pobres simplemente en cambiar por capricho un metro que ya está en construcción, contratado. Los proyectos que estarían en riesgo de quedarse sin financiación serían el Regiotram del Norte, 3 cables aéreos, la calle 13, la Alo Sur e incluso la segunda línea del metro a Suba y Engativá. En medio de la polémica, hoy se registró un duro choque en el Consejo de Bogotá entre los que prefieren el metro subterráneo y otros el metro elevado. La discusión sobre el metro de Bogotá calentó los ánimos en el Consejo. En un bando, y el más nutrido, estaban los que defendían la primera línea elevada. Una división que
es más mayoritaria que minoritaria. Casi la totalidad de los concejales de Bogotá hoy le dicen al presidente Gustavo Petro que Bogotá se respeta y que no vamos a ceder a ningún tipo de chantaje vulgar que está haciendo el gobierno nacional, de que si no modificamos, como quieren, la primera línea del metro que ya están dando, nos van a quitar, bogotanos, la plata de nuestros impuestos para las futuras y demás obras de movilidad que necesita nuestra ciudad. Por una diferencia política no se puede uno parar de la mesa y decir, si no se hace exactamente lo que yo digo, entonces todo se va al traste. Aquí hay que llamar a la sensatez y al diálogo. En el otro, los que defendían el metro subterráneo. Primero, pues no representaría ningún retraso, realmente la obra se puede avanzar, el avance que hay en estos momentos es desde el patio taller no tendría por qué modificarse. Y segundo, tenemos la oportunidad porque todavía no hay estudios de detalle de lo que sería el trazado de la línea de ese tranvía que piensan hacer aéreo, que afecta no solo el mobiliario urbano, sino además tiene afectaciones en salud que son muy importantes. Poder corregir estos errores antes de que tenga un paso que ya sea irreversible, pues definitivamente es una muy buena opción para Bogotá. Lo cierto es que 38 concejales firmaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro para pedirle respeto por la autonomía de la ciudad y por el proyecto en ejecución. Los cabildantes alistan un debate de control político sobre este tema en la corporación. Siguen destapándose los casos de corrupción en la Policía Nacional. En 24 horas, 13 uniformados fueron detenidos. ¿Por cuáles denuncias? Stig Luengas, buenas tardes. Así es, Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues una depuración total se está presentando en la Policía Nacional por actos relacionados con corrupción. En solo 24 horas han sido capturados 13 uniformados, 5 de estos en el departamento de Nariño, pertenecientes a la dirección de la Policía de Carabineros. En la capital del país fueron capturados otros 6, 4 de estos en la localidad de Teusaquillo. Otro patrullero fue capturado en el departamento de La Guajira, también por actos relacionados con corrupción. Y uno de los más sonados en las últimas horas, el caso de un coronel de la Dijín capturado también en Bogotá por diferentes delitos. Pues lo que han dicho desde las autoridades es que seguirá esta depuración, que desde julio del año pasado, 2022, son 500 policías investigados hasta la fecha. De estos, más de 150 en este momento continúan con procesos abiertos. Podría indicarle que desde el 1 de julio hasta la fecha se han recepcionado en punto de delitos que podríamos arropar bajo la corrupción algo más de 15 que estamos adelantando para dar los resultados lo más pronto posible. Dentro de los delitos más recurrentes podríamos tener la concusión, el peculado por apropiación, diríamos que serían las dos líneas fundamentales, en concurso con otros como falsedad ideológica en documento público. Y es que no solo se ha encontrado corrupción dentro de la policía, también desde la justicia penal militar, donde algunos fiscales se prestan para favorecer a coroneles y altos rangos. Una última decisión que se adoptó tiene que ver con un fiscal de instrucción penal militar y policial de La Guajira, porque también se encontraron atrasos significativos que ponen en entredicho la eficacia y la eficiencia de la justicia penal militar, y esos obstáculos había que removerlos, pues tomando las decisiones de insubsistencia correspondientes. Las regiones donde los policías son más corruptos, la capital del país, es decir, Bogotá, el departamento de Antioquia, el departamento de Valle del Cauca, La Guajira y Putumayo, sin dejar atrás al departamento de Nariño. Pues hablamos con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Carlos Triana, quien reveló la cifra de policías que han sido retirados de su cargo por corrupción en el año 2022 y quien también dice que este año seguirán las capturas. El año pasado se capturaron 26 integrantes de la institución por diferentes motivos, por orden judicial, pero también
en flagrancia por diferentes motivos. Somos implacables con ese fenómeno de la corrupción y vamos a seguir insistiendo precisamente en obtener información para valorar la información y tomar decisiones de tipo administrativo, pero también a partir de la investigación de tipo disciplinario, respetando el debido proceso, las investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con la Justicia Penal Militar, para aquellas malas conductas que se evidencien. Una verdadera lucha contra la corrupción, y la invitación también es a la ciudadanía que denuncie a esos policías que los extorsionan tanto en sus comercios como en sus entornos laborales. Cambiamos de tema y esta es una historia triste que se presentó en el sur de la ciudad de Cali. Allí un soldado profesional fue asesinado con arma blanca, todo por robarle su fusil. Este soldado profesional estaba prestando su servicio como centinela. Fue asesinado nuestro soldado Cristian José Castillo Guevara, perteneciente al Batallón de Policía Militar número 3 en el Cantón Militar Pichincha, al sur de Cali. De acuerdo a información preliminar, durante su turno de centinela habría sido atacado por desconocidos desde el exterior de la unidad. Estos posteriormente le habrían hurtado su arma de dotación. Tan pronto se conoció la situación, se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de iniciar las investigaciones a que haya lugar, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrió este lamentable hecho. Con Noticentro 1 CMI habló uno de los familiares de este soldado profesional. Pues es algo que nadie espera. Uno trae a su familiar aquí para que venga a prestar un servicio a la patria y entregárselo en la situación que lo van a entregar, porque esta es la hora que no lo hemos mirado ni nos han dicho nada. Estamos de las 7 de la mañana aquí esperando una respuesta y nos hicieron pasar a una sala de estar allí, pero nadie se nos ha acercado a decirnos, le vamos a decir esto, le vamos a decir lo otro. Era muy calmada y el sueño que él tenía era seguir en las Fuerzas Armadas, seguir como su oficial o como oficial. Es lo que me decía, tío, la idea mía es seguir como oficial del ejército, oficial, decía él. Y en otras noticias, en el sur de la capital del país fue encontrado desmembrado un joven de 17 años de edad. Este joven había sido reportado como desaparecido por sus familiares, los mismos familiares que recibieron una nota que le indicaba dónde estaba el cuerpo. La policía lo encontró bajo tierra. Familiares de un joven de 17 años encontraron el cuerpo de su familiar hallado en zona boscosa y rural de la localidad de Ciudad Bolívar. Las familias manifestaron de que este familiar había sido desaparecido una semana anterior. En este momento la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra articulando todas sus capacidades investigativas para poder establecer los móviles de los hechos y llegar a esclarecer los motivos y encontrar a los autores que cometieron este hecho. Las autoridades aún no tienen información ni pista de los responsables directos de este desmembramiento, un macabro caso. Con esta información me despido, Stick Luengas, en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stick. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 17 años de cárcel al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por el escándalo de Agroingreso Seguro. César Melo, detalles de esta decisión. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues lo que estableció la Corte Suprema de Justicia es que no hubo ninguna irregularidad en el fallo de primera instancia que, recordemos, condenó a 17 años de cárcel al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agroingreso Seguro. También la Corte dijo que la defensa de Arias no presentó ninguna prueba nueva que pudiera utilizar para tumbar esa primera condena emitida en contra del exministro. Pues recordemos un poco de por qué es acusado el exministro Andrés Felipe Arias. Es una investigación que inició la Fiscalía General de la Nación por unos millonarios recursos que tenía que girar el Ministerio de Agricultura para campesinos. Según dice la Fiscalía General de la Nación y después fue ratificado por la Corte Suprema, estos recursos no habrían llegado a los beneficiarios, sino que habrían sido destinados a grandes empresarios. La Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta esto al emitir esta nueva sentencia contra el exministro Andrés Felipe Arias, en la que fue ratificada. Esto fue lo que dijo el magistrado Gerson Chaverra, quien fue el encargado de estudiar el caso. Incomprensible la decisión que deja en firme la sentencia impugnada al encontrar la sala de decisión que los reparos probatorios formulados por la defensa tendientes a mostrar
que Arias Leiva no es responsable de los hechos por los cuales fue procesado carecen de razón y no afectan la legalidad de la condena, como tampoco los de carácter jurídico conducen a modificar el monto de la sanción impuesta. Así las cosas, el exministro seguirá pagando su condena, que recordemos la hace en casa por cárcel, pues el año pasado fue trasladado a su domicilio luego de pagar tres partes de su condena. A esta hora el magistrado Gerson Chaverra sigue leyendo el contenido del fallo en el que se le notificará al exministro de Agricultura la totalidad de la sentencia. Esa es toda la información desde el Palacio de Justicia. César Melo, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. Sigue la polémica por la denuncia del gobernador de Antioquia, quien aseguró que disidencias de las FARC realizan patrullajes en el norte del departamento. Hernán Muñoz, ¿qué nuevas reacciones se han conocido? Buenas tardes. Bianca, las autoridades confirmaron que estos 8 videos ya están en poder de la Fiscalía General de la Nación. El primero en reaccionar fue el alcalde del municipio de Yarumal, quien calificó esta acción como ausencia del Estado. Un nuevo video circula en redes sociales. Presuntos integrantes de las disidencias del Frente 36 de las FARC bailan con los niños en el salón de una escuela en el norte de Antioquia. Aunque las autoridades mantienen en reserva el nombre de la escuela por seguridad, el alcalde de Yarumal, municipio donde en las últimas horas se hizo un consejo extraordinario de seguridad, habló de los patrullajes que están haciendo en distintas zonas los grupos armados. Han aparecido homicidios, extorsiones, presencia de grupos armados al margen de la ley, en diferentes lugares, haciendo control, imponiendo sus propias normas, suplantando, como en otras épocas se ha hecho el Estado. Y aseguró que hoy existe un vacío del Estado. Que hay un vacío del Estado, que hay unas situaciones que como Estado debemos resolver para llevar oportunidades, posibilidades de desarrollo, que eso es fundamental para generar paz, progreso y bienestar. El mandatario le pidió a los grupos armados que no vinculen a los niños a sus prácticas ilegales y le hizo un llamado al gobierno nacional para que se establezcan protocolos. Que el gobierno nacional intervenga y determine las reglas de juego claras frente a los diferentes grupos en lo que se refiere al cese de hostilidades, para que no se entienda un cese entre iguales, entre pares, como es la fuerza pública y los diferentes grupos al margen de la ley, sino que sobre todo se le garantice la protección y las garantías de los derechos a la población civil. En Yarumal, Campamento y San Pedro de los Milagros impera el silencio por miedo. Y seguimos con noticias de Medellín, porque en la Comuna 9, Buenos Aires, fue denunciado un caso de violencia intrafamiliar. Un niño de 7 años fue golpeado sin piedad en varias ocasiones con una tabla. Desde otra ventana fue grabada esta mujer que sin piedad golpeó con una tabla a este niño de 7 años. Con sus manos el menor intentó cubrirse, pero ella hizo caso omiso a las súplicas. A través de Infancia y Adolescencia desarrolló el acompañamiento a la Inspección de Familia número 9, donde se le restituyeron los derechos al menor de edad. En este momento estamos a la espera del examen por parte de Medicina Legal al menor para que la Comisaría de Familia tome las actuaciones, desarrolle las actuaciones de acuerdo a la ley. El caso fue reportado en la Comuna 9, Buenos Aires. Noticentro 1, CMI llegó a la zona, pero ningún vecino se atrevió a contar su testimonio por temor. La policía confirmó que la mujer podría ser sancionada. Puede llegar a ser judicializada en ese contexto por la situación que se estaba presentando con el menor. Como les digo, la Comisaría de Familia está esperando los exámenes de medicina legal. Mientras sale el resultado del examen médico-legal, el niño está recibiendo atención psicológica. La Policía Metropolitana confirmó que con un ingenioso sistema muy similar al de una alarma a control remoto, los delincuentes lo están utilizando para robar motocicletas y vehículos. En las últimas horas, 3 personas fueron capturadas. A simple vista parece una alarma de vehículo a control remoto, pero es un elemento modificado que le permite a los delincuentes desactivar el sistema de seguridad y en muchos casos encenderlos y lograr su objetivo criminal. Eso es un elemento, un control remoto que ellos normalmente utilizan, lo adecúan en la carcasa de un control remoto normal, como pueden evidenciar, funciona de manera normal, pero con él logran quitar los seguros de los vehículos y abrir las puertas.
Posteriormente, pues internamente logran también prender los vehículos, y en los vehículos que vienen también con un sistema de seguridad electrónico logran también desactivar el sistema y poder encender el vehículo. En las últimas horas, la policía capturó a 3 presuntos delincuentes por el delito de receptación de vehículos de alta gama, la recuperación de 3 camionetas y la incautación de 2 armas de fuego. En esta oportunidad, la recuperación de unas motocicletas, de unos vehículos de alta gama mediante la modalidad de allanamiento, con unas capturas, unas armas de fuego incautadas, unas placas, unas licencias. Según la investigación, estas personas se llevaban los vehículos para el municipio de Copacabana y allí regrababan los sistemas de seguridad para luego venderlos. Precisan las autoridades un 27% de reducción en este delito. Es la información que entregamos a esta hora de la tarde. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1, CMI, aumentan atracos en Cartagena. Seguimos en Noticentro 1. CMI fue capturado en Palmira, Valle del Cauca, alias Fabián, un temido jefe de sicarios. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿De qué acusan a esta persona? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades acusan a alias Fabián de ser el presunto responsable de al menos 4 asesinatos en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, entre el 2022 y lo poco que llevamos del 2023. Estas 6 personas conformaban una temida banda de sicarios en Palmira, Valle del Cauca, y fueron capturados en el barrio Villadiana luego de un año de investigación. Entre ellos, su cabecilla, conocido como alias Fabián, de 22 años de edad. Se logra una captura muy importante de una persona, el cual se encontraba en el cartel de los más buscados en la ciudad de Palmira. Esa persona es alias Fabián, el cual fue capturado por orden judicial por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y municiones. Durante el operativo se les incautó droga que sería expendida en distintos sectores de la Villa de Las Palmas, armas de fuego y motocicletas. Fabián está presuntamente vinculado en al menos 4 homicidios, algunos de ellos del año pasado y una tentativa de homicidio este año. Se estaba presentando precisamente una disputa entre alias Fabián y alias Chocholo, y esa disputa entre ellos dos, lastimosamente, es una de las principales causas de los homicidios que hemos tenido el último año y este año. Un juez de la República envió a todos los detenidos a prisión. Muy buenos días. En otras noticias, fueron capturados en el norte del Valle del Cauca 2 presuntos extorsionistas. Uno de ellos era el sobrino de la víctima. Así fue sorprendido uno de los hombres momentos en que recibía la suma de 2.500.000 pesos a una agricultora del municipio de Versalles, Valle del Cauca. Cuando pretendía huir con su cómplice, la policía los interceptó capturándolos por el presunto delito de extorsión. Uno de los capturados es el sobrino de la víctima, que lleva intimidándola más de 15 días mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, exigiéndole una fuerte cantidad de dinero, los cuales se identifican como integrantes de la disidencia de Jaime Martínez. La víctima denunció que le exigían 5 millones de pesos con tal de no atentar contra su vida y tuvo que desplazarse hasta el municipio de Roldanillo para pagarles la mitad de lo requerido, donde finalmente se cumplió el operativo. Cambiamos de información porque en Cali se presentó un violento ataque contra un hombre que lo acusaban de estar atracando en la zona céntrica. Este terrible caso de justicia por mano propia es rechazado por parte de las autoridades. En el video quedó demostrado cómo un hombre le propina 3 heridas con arma cortopunzante al hombre que era acusado de estar atracando en este sector de la capital del Valle del Cauca, a una transeúnte de esta zona. El hombre, el agresor, fue capturado por la policía, mientras que el presunto ladrón permanece en un centro asistencial a la espera de que interpongan una respectiva denuncia para poder entrar a judicializarlo por el delito de hurto. Finalizamos con otra información, pero esta vez del municipio de Yumbo, porque las autoridades ofrecieron una cuantiosa recompensa a quien brinde información que permita capturar a los otros involucrados en el ataque contra un escolta de la Secretaría de Gobierno de este municipio. Tras un consejo de seguridad, la alcaldía de Yumbo ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita esclarecer el asesinato del escolta Juan Pablo Ceballos Montoya, de 44 años, adscrito a la Secretaría de Gobierno del municipio en momentos en que realizaba actividades personales. Para que nos ayuden a identificar y a capturar a las demás personas que pudieron participar en estos hechos lamentables. La víctima era oriunda del departamento de Risaralda y las autoridades investigan para determinar si tenía
tenía amenazas en su contra, descartando que el atentado estuviera dirigido contra la titular de la dependencia de gobierno, Tatiana Luna. No, la secretaria de gobierno se encontraba cumpliendo sus funciones en la alcaldía del municipio. Ella no estaba en ese momento con él. Esta buena iba desplazándose en actividades particulares en su moto y desabordada por estos sujetos, realmente le causan la muerte. Durante el atentado, 2 mujeres que transitaban por el sitio resultaron heridas. Solidaridad con la familia de esta víctima. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Gracias, Sebastián. En Cartagena denuncian que sigue aumentando el número de atracos. ¿Qué dicen las autoridades? Tatiana Rodríguez, buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Señalar que los robos se están registrando en todas las zonas de la capital de Bolívar. La modalidad más común es el hurto a personas. El hurto es el delito que más ha aumentado este año en Cartagena, de acuerdo con las cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Cartagena. A la fecha se han registrado 700 denuncias, lo que representa un aumento significativo si se compara con el año anterior, cuando se registraron 560 para la misma época. Esto no es cuestión de percepción, esto es realidad, porque es que nos sentimos inseguros. Creo que las autoridades tienen que dar resultados. Es que ya no podemos andar en las calles tranquilos porque nos atracan, no podemos compartir en nuestras casas porque nos atracan, no podemos manejar tranquilos porque nos atracan. Uno ya ni siquiera puede estar sentado en sus terrazas, aunque tengan rejas, un establecimiento público, porque siente el miedo, siente que como si lo estuvieran persiguiendo a uno. Entonces eso es muy preocupante en la ciudad. Dicho delito afecta hoy todas las zonas de la ciudad. Este es un problema que está disperso por toda la ciudad. Eso quiere decir que tenemos que trabajar no es una banda criminal exclusiva dedicada a ese fenómeno, sino que el mismo tema social que vive la ciudad de Cartagena es lo que lleva a que se presenten demasiados hurtos en los diferentes barrios. Recientemente Cartagena, ¿Cómo vamos?, también expresó su preocupación por el número de hurtos con el que cerró el 2022 tras registrarse más de 8.500 robos. Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cartagena adelanta megatomas en diferentes barrios de la ciudad con el fin de combatir la criminalidad. Y hace pocos minutos la Policía Metropolitana de Cartagena informó que llegarán a la ciudad 60 nuevos policías a reforzar la seguridad. Esto desde Cartagena, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Muchas gracias, Tatiana. El director del Gaula se reunió con comerciantes en Barranquilla para definir un plan de acción ante los casos de extorsión. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Qué estrategias se definieron? Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. La principal estrategia que han definido es que a partir de la fecha los comerciantes no irán a la sede del Gaula Atlántico a interponer denuncias por el delito de extorsión. Habrá una línea telefónica a través de la cual se van a poner en contacto con el mismo comandante y el comandante asignará un personal que visitará y se pondrá en contacto con la persona víctima de extorsión. Vestido de blanco llegaron los comerciantes a una reunión de seguridad en el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Agobiados por el accionar de grupos delincuenciales, piden una solución inmediata a los problemas de inseguridad. Ayer, un hombre fue asesinado en el norte, zona en la que está prohibido el parrillero en moto. Igual, un abogado fue objeto de un atentado en el centro de la ciudad, donde está prohibida la circulación de motocicletas. Dicen los comerciantes que ni para qué hablar de la creciente extorsión en el mercado público de Barranquilla. Seguimos en el juego bobo de ver cómo capturan 10 y 8 se van a la calle. Entonces, y también viendo cómo de esos que quedan en la cárcel siguen delinquiendo desde allá. Entonces, toca seguir trabajando con alcaldías, no solamente de Barranquilla, sino de toda el área metropolitana y con gobierno nacional. El mayor temor de los comerciantes es la fuga de información, presuntamente desde el Gaula, porque cuando denuncian, las bandas criminales se enteran de que las autoridades fueron alertadas. Ir a los lugares no necesariamente tiene que ser local, no necesariamente tiene que ser el lugar en el cual está ocurriendo el hecho, ni que ellos tampoco vayan a las oficinas. Lo que vamos a buscar es generar la confianza para que nos denuncien. Necesitamos, entre más denuncias, podemos ser más efectivos porque caracterizamos mejor el delito y con esto lo que buscamos también es que las personas
llamen a los comandantes del Gaula, esa es la orden que estamos impartiendo, que ellos dejen de... Tienen que ir a buscarlos, tienen que ir los comandantes del Gaula a buscar dónde es que están el delito para que recibamos las denuncias de primera mano. Estas todas las noticias desde Barranquilla presentada por Jorge Castro. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Mañana, como cada 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, enfermedad que cobra la vida de 10 millones de personas por año, pero que también brinda segundas oportunidades. Para mí el cáncer ha sido el mejor regalo que me ha dado la vida. Muy mal empacado, eso sí, porque el empaque no es para nada agradable, pero dentro tiene cosas tan maravillosas que hicieron que mi vida fuera distinta. Lina Inestrosa es una de las tantas personas que ha debido enfrentar esta enfermedad. Como paciente y acompañante, ha experimentado en carne propia los desafíos psicológicos y físicos que requiere llevar a cuestas uno de los diagnósticos más temidos por su relación con la muerte. En agosto del 2013 tuve un diagnóstico que fue un cáncer de mama en un nivel importante, lo que me implicó tener muchas quimioterapias, muchas cirugías y por supuesto lo primero que sentí fue mucha culpa porque yo, a pesar de tener esa enfermedad tan cerca, yo no era responsable con mi cuerpo, yo no era prioridad para mí y aplazaba esa cita, sentía como que la salud era eterna. De acuerdo al Observatorio Mundial de Cáncer, en el año 2020 se registraron más de 113.000 nuevos casos de cáncer en Colombia, siendo, al igual que en el mundo, el de mama el más común, seguido de próstata, colon y recto, estómago y pulmón. La epidemiología del cáncer en el país ha venido cambiando y cada vez vemos un poco más de cáncer de pulmón, un poco más de cáncer de próstata y de cáncer de páncreas. Y los estimativos es que hacia el año 2040 esto va a incrementarse en un 70%. Esa cifra de incremento nos alarma y debe hacernos preparar para atender una población creciente de pacientes afectados por cáncer en nuestro país. En la mayoría de casos, el cáncer no presenta síntomas en su etapa inicial. Por eso, los especialistas hacen énfasis en la importancia de las revisiones periódicas. Cuando hay un factor de riesgo directamente relacionado, la recomendación es trabajar sobre esos factores de riesgo. Factores de riesgo como es el tabaquismo, con cáncer de pulmón, la obesidad, que está relacionada con ciertos tipos de tumores gastrointestinales, es importante. Hábitos de vida que no son saludables, la vacunación y aprovechando el tema de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Esta es una enfermedad que no distingue de género, edad, mucho menos situación socioeconómica y que toca a las familias de manera tan profunda que es fácil perder la esperanza. Siempre en los momentos más duros de oscuridad hay un rayito de luz. Enfocarse en ese rayo de luz porque ahí es donde está la tabla de salvación. Entonces ya, El Papa Francisco llegó a Sudán del Sur en su histórica gira por África para promover la paz y la reconciliación en el país. El Papa Francisco llegó a Sudán del Sur, un país que figura entre los más pobres del mundo y que está devastado por una guerra civil. Allí promoverá la paz y la reconciliación. Horas antes de su viaje, el sumo pontífice tuvo un último acto en Kinshasa con los obispos de República Democrática del Congo, en donde instó a los líderes religiosos a buscar la paz en medio de la violencia desencadenada por la explotación de los recursos y los conflictos étnicos y a ser pastores y no empresarios. No, gli affari, per favore, lasciamolo fuori dalla vigna del Signore. Un pastore non può essere un affarista. Non può. Siamo pastori, servi del popolo di Dio, non amministratori delle cose, non affaristi, pastori. El líder religioso estará acompañado por los jefes de la Iglesia de Inglaterra y de Escocia, representantes de las otras dos confesiones cristianas de Sudán del Sur.
Dos tribunales de La Habana, Cuba, sentenciaron a 18 manifestantes del 11 de julio de 2021, las mayores protestas del país en décadas, apenas que van desde los 4 años de trabajo correccional a los 12 años de cárcel. A los sancionados se los juzgó por los delitos de sedición, delitos de atentado, resistencia, desacato y desórdenes públicos. Ambos fallos, que no son firmes y pueden ser apelados, se dictaron el pasado 24 de enero y suman 65 años de cárcel en conjunto para 8 de los condenados. El régimen chino anunció que eliminará las restricciones de viajes hacia las regiones de Hong Kong y Macao por la pandemia. Emitió una circular en la que especifica además que los viajeros que lleguen desde estas localidades especiales a través de la provincia de Cantón no tendrán que presentar reservas previas, mientras que se reiniciarán los paquetes turísticos. Estados Unidos y Canadá reportan la presencia de un sospechoso globo espía chino. La Cámara de Representantes de Estados Unidos convocó una reunión de emergencia, criticaron acciones de Joe Biden y reclamaron el derribo del artefacto. Un presunto globo espía chino ha estado volando sobre Estados Unidos durante un par de días. El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, detalló que el ejército rastrea el objeto no identificado con forma circular, que no es la Luna, pero que sobrevuela el espacio aéreo continental del país. Indicó que no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra, al tiempo que aseguró que viaja actualmente a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial. Se movilizaron aviones de combate, pero los líderes militares aconsejaron al presidente Joe Biden que no disparara el globo desde el cielo por temor a que los escombros pudieran representar una amenaza para la seguridad. China dice estar investigando la situación, pero también que no tiene intención de violar ningún territorio. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, tildó de descarado desprecio a la soberanía del globo y convocó una reunión de emergencia al grupo de parlamentarios encargados de abordar la información de inteligencia en el país. Desde Canadá también denunciaron la detección del globo. El joven de 21 años que amenazó de muerte a la reina Isabel II y se infiltró en el castillo de Windsor en 2021 se declaró culpable. Jaswant Singh Chahil fue detenido en la residencia de la monarca con una ballesta cargada. Cuando fue arrestado afirmó: "Estoy aquí para asesinarla". Este se declaró culpable hoy ante un tribunal londinense de un delito tipificado en la ley de traición y de amenazar de muerte a la monarca. La NASA probó un revolucionario motor para sus cohetes. Un equipo de ingenieros de desarrollo de propulsión de la NASA desarrolló y probó el primer motor cohete de detonación rotativa a escala real de la agencia, o RDRE. Se trata de un diseño avanzado de motor cohete que podría cambiar significativamente la forma en que se construyen los futuros sistemas de propulsión. El RDRE se diferencia de un motor de cohete tradicional porque genera empuje mediante un fenómeno de combustión supersónica conocido como detonación. Este diseño produce más energía y usa menos combustible que los sistemas de propulsión actuales y tiene el potencial de impulsar tanto a los aterrizadores humanos como a los vehículos interplanetarios a destinos en el espacio profundo como la Luna y Marte. Según la agencia espacial, el motor se encendió más de una docena de veces con una duración total de casi 10 minutos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación Lo Sé Todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.